Buena gente, con un video más. Y volvemos de vuelta con más videos sobre temas internacionales. Hoy vamos a hacer una transmisión un poquito más corta de lo normal, porque vamos a tratar de, porque está tan, me llama la atención el color como si estuviera en neblina, qué raro. Bueno, el punto es de que volvemos con más asuntos, tienen que ver mucho con hoy temas con América Latina, hay datos importantes, hoy va a ser un poquito más corto, buenas noches. Vamos a hablar de situaciones que tienen que ver mucho con Asia, Medio Oriente, América Latina. Tenemos una situación interesante, ya a Leopoldo López se le dio una, digámoslo entre paréntesis, libertad al poder tener, digamos, en Costa Rica se le dice casa por cárcel, digamos de que es de cierta forma algo positivo, o sea, por lo menos ya está con su familia. Es igual, se mantiene obviamente bajo el control del gobierno, pero ya tiene un poquito más de cuestión familiar, o no sé, o está un poco más tranquilo y dicen que es por problemas de salud, pero indirectamente yo creo que es una forma también para como mantener el orden con esto ahora que viene la Asamblea Constituyente dentro de 2, 3 semanas en Venezuela, y entonces es una buena opción como para decir, bueno, vamos a calmar un poco las aguas. Eh, Creo que es una medida positiva para ambas partes y da un poquito más como de estabilidad a la situación tensa que tenía el país venezolano. Pero vamos ahora sí con los temas de fondo, los temas serios del día de hoy. Tenemos en Irak, se liberó Mosul después de 9 meses de combates. Mosul, un territorio importantísimo para el Estado Islámico y para la parte iraquí, casi que con esto Irak pierde mucho del el control geopolítico que tenía el Estado Islámico, ISIS, Daesh, como lo quieran llamar, sobre el territorio. Y para los iraquíes es un triunfo brillante. Además de que hoy muchos medios ya confirmaron oficialmente la muerte del que fuera en su momento el líder del Estado Islámico, ¿verdad? Abu Bakr al-Baghdadi, si no me equivoco. Que con esto es un gran triunfo para Rusia, para el gobierno sirio, para la coalición árabe, si se quiere, para los Estados Unidos, eh, Irán, o sea, bueno, se está acabando con el terrorismo, eso es un punto bastante positivo y siempre hay que verle como la posición buena. ¿Qué más podría decirles? Vamos a hablar de muchos temas interesantes, ajá. Que lo de derrota a la vez triunfo de UNASUR. Bueno, eso es interesante. La UNASUR tiene cosas o situaciones que han logrado fomentar un mayor desarrollo íntegro, pero también dándole cierta libertad a los grupos. Para mí la UNASUR sí está bien consolidada, o sea, la UNASUR es por mucho junto con la Alianza del Pacífico, diría yo, los dos grupos comerciales y sociales más fuertes que tiene el bloque. ¿Por qué la OEA fracasa? La OEA fracasa porque, y así suena raro, muchos países ni siquiera conocen las situaciones o están divididos ideológicamente. En la UNASUR es que el compromiso es íntegro, sin importar si usted es izquierda, derecha, lo que sea. Entonces me parece que eso que vos mencionas es muy correcto. De hecho, acuérdense de algo muy importante. La ASEAN, que es algo parecido a la UNASUR, fue la que se encargó de resolver la situación marítima que había entre Filipinas, Vietnam, Malasia, eh, con el mar de China. ¿Se acuerdan? Que el mar de China en su momento, bueno, China quería tomar el control de casi todo el territorio y eso le iba a quitar soberanía a los estados que les mencioné, más otros que no recuerdo, Brunei. Entonces con esto las negociaciones no funcionaron en la Corte Internacional de Justicia y terminaron funcionando en la ASEAN. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Indirectamente las relaciones económicas, las relaciones sociales, el mundo más integrado como bloques está venciendo al mundo operativo, organizacional. Por eso es que a veces dicen que, o sea, la ONU, la OEA, la Unión Africana no son tan fuertes como los verdaderos vínculos que los unen, que son vínculos ya económicos, sociales,
estratégicos, geopolíticos. Entonces me parece muy sabia la afirmación que mencionan. Vamos a ver diferentes temas. Voy a leerles uno rapidito que acaban de sacar, de hecho, que tiene que ver con Venezuela y con Estados Unidos, que dice: un corte de Estados Unidos rechaza el intento de ExxonMobil de forzar un arbitraje con Venezuela. Un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos rechazó hoy la intención de la petrolera ExxonMobil de forzar a Venezuela a honrar disposiciones de un arbitraje internacional vinculado a la expropiación de activos de esa compañía. El caso se remonta en 2007. ExxonMobil es una empresa de petróleo. Okay, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Quería un caso de la vieja escuela de... Hola, de Venezuela, saludos, fuera de Venezuela. Un caso muy interesante en donde Venezuela nacionalizó su petróleo y literalmente le dijo a las empresas extranjeras: lárguense. Política de Chávez. Entonces, ¿qué sucede? Le cayó una situación con este grupo ExxonMobil, que, por cierto, como dato curioso, acuérdense de que Rex Tillerson, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, en su momento cuando estaba en la administración Obama era John Kerry, ahora Rex Tillerson fue miembro y jefe de este grupo de ExxonMobil. Y entonces lo que se está tratando es de dar una demanda internacional de una empresa a un Estado, pero el mismo Estado de Estados Unidos, como tal, le dijo que no, o sea, que es absurdo, no lo pueden hacer. Y entonces, a lo que estaba leyendo hasta el final, para hacerles más resumen, decía que el caso se remontaba al 2007, como les había mencionado, de la expropiación de varios proyectos de campo en Carro Negro y La Ceiba, en el marco de la nacionalización petrolera que lo había aplicado el presidente Hugo Chávez, que fue recurrida en distintas instancias. O sea, rápidamente, en resumen, le dijo al Estado: no, aquí no se meta a poner soberanía. Hay otros países que sí lo hacen. Hay otros países que dicen: dale viaje al arbitraje. Pero es que como son empresas transnacionales, y esto es muy importante, se manejan por contratos. Y de ahí, yo no sé cómo habrá hecho Chávez para decirle fuera, pero tiene su derecho, digamos. O sea, no sé si sea lo más correcto, pero tiene su derecho. Entonces, ese asunto se puede decir de que quedó en un limbo. Lo quiso manejar hasta ahora el año, aprovechándose de la situación que está teniendo Venezuela, supongo yo. Y Estados Unidos le dijo no. También hay que ser realistas, ahí tiene que haber una acción de fondo. Recuerden de que la relación Estados Unidos-Venezuela podrá diplomáticamente no ser correcta, pero comercialmente es un lujo. O sea, comercialmente los Estados Unidos y Venezuela le vendió acciones casi regaladas, imagínense. No, y la relación, veámoslo de la relación petróleo-Estados con Estados Unidos. O sea, Venezuela, mucha gente dice: ¿por qué Estados Unidos no interviene en estos territorios? Bueno, primero que todo porque se le cae toda América Latina. Y segundo, algunos lo apoyarían, otros estarían en contra, pero digamos, le cae a América Latina. Y segundo, es que en el fondo no es tan débil la relación Estados Unidos-Venezuela como la gente piensa. Y entonces es algo curioso. El debate de quiénes, perdón, es que si te soy honesto, digamos, no. Imagínate que estoy saliendo. ¿Qué opinas? ¿Fijo ganar Rodolfo Pisa? Yo creo en Pisa, pero, o sea, perdón, aquí voy a hacer un corte rápido. Esos temas que estoy hablando son temas de Costa Rica, elecciones presidenciales para Costa Rica. Vuelve a crecer la figura de Rodolfo Pisa, y yo creo que viene fuerte. O sea, ganó Carlos Alvarado. Carlos Alvarado viene con una agenda muy progresista, pero el PAC ha tenido muchos puntos negativos con la gente que quería el cambio mayor, con la gente que es menor, de 18 tal vez a 25 años. Ellos siguen viendo el PAC muy bueno, y uno que otro ya mayor, pero sí ven el PAC muy bueno. Pero la agenda del PAC viene, vuelvo a lo mismo, muy progresista. Partido Acción Ciudadana. Para que se hagan una idea, es como el PAN de México. Es como un tipo PAN. Entonces, eso es interesante. ¿Qué opinas de la casa por cárcel de Leopoldo López? Me parece estratégico. O sea, ya lo había mencionado, pero si no estaba en la transmisión. Me parece que es una acción muy estratégica lo que hizo el presidente Maduro. Viene la Asamblea Constituyente. Sabe que el país está en una situación muy tensa. Y no vamos a ponernos desde un bando o del otro. O sea, es una situación tensa en general en Venezuela. Saludos, pura vida. Entonces,
creo que indirectamente salen ganando las dos partes. A Leopoldo se le da como un respiro, que eso es bueno, y el mismo gobierno pues va como aflojando. Es una negociación que dicen, como mencionaban, que tu nombre es por O.J. Simpson, no, para nada. Es por AJ Styles, el luchador. Entonces me puse un nombre de sapo. ¿No opinas lo mismo? ¿Por qué? Dame la posición. Mientras les voy a leer una nota, mientras me lee la posición, les voy a leer una nota que tiene que ver con Centroamérica. Instan a Centroamérica a resolver, o a revisar, mejor dicho, las exoneraciones para la recaudación tributaria. Esto es importante. En Centroamérica hay una crisis fiscal seria. No se está viendo cómo se pagan cómo se recaudan, mejor dicho, los impuestos y las cuestiones, y todo el mundo filtra datos falsos, y entonces ganamos más o ganamos menos de lo que deberíamos. Entonces, está mal la situación con el fisco. Y entonces dicen de que Costa Rica debería, bueno, no, Centroamérica, perdón, ahí agarró un poquito de patrón ser de Costa Rica. Centroamérica debe revisar la eficacia de los incentivos fiscales, ya que en muchos casos no genera beneficios para aumentar la recaudación tributaria y disminuir la pobreza, alertaron muchos expertos en Honduras. En el debate internacional sobre fiscalidad y justicia fiscal, el economista del Foro de la Deuda Externa, de Honduras, Ismael Cepeda, dijo a EFE, la agencia, que por cierto se la recomiendo si la pueden seguir, y si no, sigan al Rincón del Internacionalista en Facebook. Es un canal que se encarga de dar noticias de todo lo que pasa en el mundo, literalmente, de todos los países, trata de hacer el esfuerzo. Entonces, publica siempre notas de todo. Hola. Le dice que los gobiernos centroamericanos tienen que pensar en... y los incentivos fiscales le otorgan a los inversionistas después de 100 días. Sí, está como raro, ¿verdad? ¿Cómo se llama la página? El Rincón del Internacionalista. Está en Facebook, la pueden seguir. Ya casi va para 100.000, hablando de eso, a 100.000 seguidores. 100 muertos. Sí, o sea, no quiero hacerle propaganda mala a Carlos Alvarado, porque Carlos Alvarado indirectamente tiene ideas muy parecidas a que yo apruebo. Pero es que si usted hace una agenda, si usted hace una agenda completamente basada solo en planes progresistas, o sea, suena feo, pero Luis Guillermo también lo hizo, quería poner un estado laico y también quería unión de matrimonios de personas del mismo sexo. Y de ahí, eso no me trae dinero, eso no me genera relaciones internacionales, eso no me genera alianzas, y entonces me dicen muchos, pero podemos poner el canciller. No, papá, en el fondo el presidente tiene funciones de poder ejecutivo internacional también. Como parte del poder ejecutivo tiene que hacer representación internacional. Y yo soy muy crítico con eso. Bonjour. Y volviendo al tema de Lilian Tintori, pues sí, parece como más una negociación secreta, ¿verdad? Yo ya les había dicho anteriormente que hay un problema con la Mesa de Unidad Democrática, con la MUD, que es toda la alianza que se hizo para combatir al gobierno o al régimen, dependiendo de cómo quieran llamarlo. En donde ya empezó el spam de saludos. Bueno, voy a darle como hello, como hay un fin. Y que, o sea, son partidos políticos con diferentes ideologías, diferentes pensamientos y bases, y entonces como que se complica mucho llegar a un consenso, mejor dicho. El mismo Enrique Capriles dice que, o sea, sus ideales son muy distintos en muchas cosas a los que tiene la MUD, o a los que tiene Ayub, o a los que tiene este señor. Entonces es complicado, o sea, ya los que quieren sacar al gobierno no saben si la opción es seguir los pasos de Leopoldo como el héroe, o si no hacerlo por su cuenta. Y es una posición que es muy escéptica, o sea, la gente dice, es que se va a convertir en el héroe y, o sea, se aprovechó de la situación, o sea, es complicado. Es complicado, no digo que no, o sea, es como que ustedes digan, hay presos políticos en Venezuela, pues hay muchas críticas que se le ha hecho de que son varios, no solamente Leopoldo, solo que la figura de Leopoldo ha girado como en su momento giró la figura de Mandela en los años 80, 90. Y ahí cada grupo ha visto cómo combatir. Entonces, hay gente que es más de la tendencia de Capriles, hay gente que es más de la tendencia unidad completa, otros que son de Leopoldo el héroe.
Y es lo que una vez habíamos mencionado, que inclusive había gente de tendencia de chavista que les decía, ¿qué pasa si el día de mañana se acaba el sistema de Chávez y se pone un nuevo gobierno? Bueno, la figura de Maduro. ¿A quién escogemos de presidente? ¿Cómo se va a manejar la situación? ¿Venezuela se va a dividir? El tema económico, ¿cómo se va a salvar? O sea, ¿me entienden? Es complejo. Es complejo. No se puede llegar y decir, acaben el sistema. Saquen al régimen. O sea, es como lo que yo les decía en Siria. Ajá, saquen al presidente al-Assad. ¿Y qué pasa después? Les muestro el caso de Libia. A Libia le quitaron a Gaddafi, lo mataron literalmente. Libia hoy está dividido en dos. Una parte manejada por Trípoli y otra parte por un gobierno designado por los Estados Unidos y los países de la ONU, que lo intenta reconocer como tal. Imagínense que Libia hasta cambió la bandera. Antes la bandera era verde completamente. Ahora es verde, negra y roja, si no me equivoco. Entonces, es esa situación tensa. Y yo entiendo la posición tanto a favor como en contra de los que vean al sistema. Sí, no, y es complicado porque, digamos, pónganse a pensar, o sea, ¿quién le va a dar legitimidad a esta constituyente? Y les voy a leer algo que me sorprendió mucho un día de estos, que es que la Iglesia Católica se está oponiendo a que se dé o sea, que esto no es la forma de la paz. Vean lo que dice. Obispos piden a Maduro retirar la convocatoria al proceso de la constituyente. La conferencia episcopal y Agnaesky, ¿cómo se llama? Vean qué fuerte el dato, o sea, que la iglesia se esté oponiendo. Y yo, suena feo lo que voy a decir, sí, pero siempre se ha pensado que la iglesia es como, no sé, socialista o social cristiana. De hecho, en Costa Rica existe la tendencia social cristiana, no sé si en Venezuela o en otros países exista, pero se supone que es una base como de un socialismo moderado con las bases cristianas. Entonces imagínense, sí, eso sí me han dicho, y eso no solamente lo hace en Venezuela, dicen de que en Bolivia, que en muchos países de tendencia socialista siglo XXI sea la base. No sé si sea lo correcto y a veces la gente ya se está hartando porque dice tanto medio. O sea, yo eso lo llamo el fenómeno CNN. La gente ya no le cree a CNN. Le pasan criticando a CNN porque trata de enseñarte una noticia y ya tienes más información, ya tienes más variedad y entonces la gente ya no se come el cuento. Y siguen con el mismo modelo absurdo, entonces más mal queda. Entonces, y eso que ustedes no conocen Cuba. En Cuba dicen de que Castro hacía discursos de más de 8 horas. Social Cristiana de Copey. Ah, ok, perfecto. Entonces, imagínense que la conferencia episcopal venezolana le pidió hoy al presidente Nicolás Maduro que retire la convocatoria para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, que a juicio de los obispos no servirá para resolver la escasez alimentaria y de medicamentos ni la grave crisis que vive el país. Tiene razón. O sea, esos son temas económicos, esos son temas sociales, son temas de unión, de integración. Una constituyente lo único que va a hacer es establecer cómo se va a manejar el poder de un país. Y en su momento lo hizo Chávez. Una constitución. Había más integración en esa época y la gente como que se fue con el plan. Y es cierto, pero digamos, ¿cómo vas a vos regir acciones políticas cuando ni siquiera tenés un momento las bases importantes de un país, que para mí son la salud, la infraestructura, la educación? Bueno, eso siempre yo lo he planteado como un plan de gobierno, ¿verdad? Salud, educación, infraestructura, seguridad, que eso es lo más importante, 100 muertos casi. ¿Y cómo está la situación? O sea, eso yo no haría una constituyente en este momento. Y si se hiciera, pero, o sea, suena feo, y si se hiciera tendría que a huevo el gobierno dimitir. Sí, en su momento yo dije, si la constituyente se hace, viéndolo desde la lógica, debería de a los dos grupos, opositores, gobierno, unirlos, sentarlos y que se pongan a pensar. Que se pongan a pensar cómo está la situación en las partes periféricas, en la parte central. Si es cierto que hay acumulación de riqueza, si es cierto que hay personas que no se están viendo, o sea, que no están aportando, que no están ayudando, si es que el trabajo les ha afectado, etcétera. Entonces, eso es lo que habría que analizar. Pero en el fondo, como mencionan aquí, o sea, la situación es urgente. La situación es urgente. Un diálogo
no al diálogo. Yo por diplomático siempre voy a estar a favor del diálogo, pero yo sé que hay lugares en donde suena feo, pero parece que las cosas se tienen que resolver de manera interna. No a la intervención, estoy en contra, el derecho internacional me avala, que eso es terrible, no se puede intervenir internacionalmente, es peligroso, pero entonces que sea el mismo pueblo venezolano, ya sea defensor de Chávez o de Maduro o en contra, el que decida. No podemos dejarlo sin otras cosas. O sea, la voluntad de Venezuela cae en los venezolanos. No podemos nosotros exteriores hacer algo. Podemos pedir que se llegue a... Pero ya les digo, si ustedes no quieren diálogo, pues no se hace diálogo. Pero, o sea, eso sería lo idóneo. Una mediación, una negociación, una conciliación, no sé. Pero parece que no. Entonces, de que sea la misma Venezuela la que decida su alianza. ¿Ves? Hay gente chavista, hay gente en contra, no hay problema. O sea, aquí yo no voy a censurar a nadie por su credo o por su tendencia ideológica. Pero que sea cada venezolano el que defina su destino. Ojalá sea lo positivo. Ojalá sea lo positivo. Uno no quiere ver a Venezuela matándose, o sea, tampoco. Pero y que le pase un Siria 2.0, que luego se mete una organización terrorista, o sea, esas cosas no se quieren. Y habría que esperar, vamos a ver cómo se maneja la situación. En su momento, el mismo Bashar al-Assad dijo de que en Venezuela estaba pasando lo mismo que en Siria. Yo creo que el señor es un poco distante a que la situación de Venezuela tiene unos tintes más curiosos con temas ya de carácter social más que económico, religioso, noticias falsas, CNN. Hablemos de la economía de Panamá. Bueno, hay un tema ahí que tiene que ver con... espérate, ya les dejo. Uno que tiene que ver con Rusia, con el presidente Vladimir Putin y con Donald Trump. Que dicen de que el presidente Vladimir Putin y Donald Trump no pactaron crear una unidad... no pactaron crear... Sí, ojalá sea... Yo creo en la diplomacia, pero es que yo soy diplomático, o sea, yo no creo en cañonazos. Nunca me han enseñado a vivir de cañonazos. Sé que eres socialista, socioliberal, pero si querés decirme socialista está bien, o sea, socioliberal. Creo en las bases del socialismo, pero también con las garantías individuales de cada uno. Pero sí, digamos, de izquierda sí me considero más que de derecha. Pero también soy consciente de que las cosas hay que hacerlas bien. Si las cosas no se hacen bien, pues son un fracaso. Y yo creo en el socialismo. En el socialismo bien planteado. El de la internacional socialista. El que trae las diferentes bases ideológicas. Llámese progresismo, llámese socioliberalismo, llámese tercera vía, llámese socialdemocracia, llámese socialismo de la vieja escuela. Pero no creo en los modelos que se han ido gestionando en los últimos años, porque en eso sí soy consciente. Para mí el socialismo del siglo XXI me parece más, ¿cómo les digo? Me parece más un modelo mal hecho de populismo que de socialismo. O sea, yo no veo a un Nicolás Maduro comparándosele a un Vladimir Lenin, o a un Ho Chi Minh, o a un Joseph Broz Tito, o a un Deng Xiaoping, parecidos en nada a un Evo Morales, a un Rafael Correa, a un... Bueno, todavía a Néstor Kirchner se le perdona un poco, a una Dilma, o sea, eran otras mentalidades. Inclusive Castro, con todo y sus críticas y todo, pero Castro sí era un modelo de socialismo a la vieja escuela. Ahora no funciona como tal porque la sociedad se globalizó, pero las bases que yo les he dicho, socioliberalismo, socialdemocracia, socialcristianismo, esas bases sí se pueden mantener. El marxismo-leninismo de la vieja escuela ya no funciona, pero es curioso. Porque, ¿de qué hablo? Es que, o sea, la gente piensa en socialismo y lo único que cree es en la Unión Soviética y en Venezuela. Y no es cierto, o sea, hay muchas variedades de socialismo. De hecho, en Europa, la Unión Europea, casi que todos los países son centro-izquierda. Porque conocen el modelo, solamente que su socialismo es muy diferente al concebido por nosotros. Entonces muchos dicen es que son centro-derecha. Mentira, son socialistas igual.
Lo que pasa es que aplican bases diferentes. En África también existe un socialismo, en Medio Oriente también existe un tipo de socialismo. Inclusive el socialismo centroamericano es diferente al suramericano. Exacto. Esas, como el compañero. Yo creo en eso. Más porque el sistema es globalizado. Entonces, como Emmanuel Macron. Para que tengan una idea cuál es mi tendencia, yo soy como un Emmanuel Macron. O sea, pienso como tipo Emmanuel Macron. No marxista puro, pero digamos, sí como Emmanuel Macron. Aunque admiro mucho las bases de Lenin, de Tito, de Ho Chi Minh y de esta gente. Porque ellos son padres de inicio de bases. La del socialismo del siglo XXI, inclusive los padres originales que son Chávez, Néstor Kirchner y Lula, todavía esa es comprensible, pero ya las generaciones que siguieron se pasearon en todo. Macron es socialista, Macron viene del Partido Socialista, así ustedes no lo crean. Macron viene del partido de François Hollande, si no me equivoco fue ministro de Economía, luego él creó su propio partido, se llama el Partido En Marche, y terminó ganando. Chao, nos vemos, pura vida. ¿Qué opinas de... Saludos, licenciado, saludos, pura vida, eso. También Cepillín es socialista. ¿De quién estás hablando? ¿De López Obrador? ¿O de quién? No sé quién es Cepillín. O sea, el socioliberalismo se catapulta muchas veces como centro derecha, pero es absurdo. Es como cuando dicen la socialdemocracia también puede ser centro derecha. Si nos vamos a hacer chiste hasta el progresismo, puede ser de derecha, entonces. No deberíamos de ponerle direccionales en el fondo las cosas. No es ni izquierda ni derecha. Llamen las cosas por las ideologías si quieren. Pero no sé quién es Cepillín. Dígame el nombre, o sea. Pensé que era López Obrador. Que es muy probable que gane. Ah, no. Pillín, no. Juan Diego Castro en la vida. Ese más está loco. Ese más es el modelo populista de Europa. Ultraderecha costarricense. Qué fracaso. Es peor, o sea, vean, se los planteo así. Marine Le Pen y Donald Trump no son nada comparados con Juan Diego Castro en Costa Rica. O sea, no hay peor candidato presidencial en la historia. De tendencia ultraderecha, sin ideas, sin plan. Lo único que hace es tirarle a los partidos políticos, como Juan Diego. Eso puede ser un candidato. Es un candidato que se dedique solamente a hacer su campaña y tirarle a los demás políticos. Y ahora me dicen, sí, el 90% de los políticos en Costa Rica. Yo, no, tampoco Chabelo. Yo creo más en Pisa y... Yo soy Chabelo. Yo creo más como en Pisa. Pero eso ya se los he dicho anteriormente. O sea, no tiene nada que ver con que si yo soy progresista o no. O sea, eso tiene que ver con que tiene más estructura económica, social, desarrollo y también indirectamente es una persona estudiada. Entonces eso le da muchos puntos a favor. Pero no quiere decir de que por eso no le voy a dar los puntos buenos a los demás candidatos costarricenses, ¿verdad? Con el PIN me va a costar porque a Juan Diego no le veo nada y también Liberación Nacional con De Santi es como una cosa interesante, pero... Y vamos a ver ahí cada uno de los candidatos cuando se den las elecciones. ¿Qué más les quería? Bueno, no había terminado lo de Putin y Trump. No pactaron una unidad conjunta sobre ciberseguridad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, homólogo, no acordaron la creación de una unidad conjunta sobre ciberseguridad durante una reunión en la cumbre de la G20. Nadie prometió nada, solo se constató la disposición de trabajar en esta dirección, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. De hecho, el señor Trump dijo de que conoció a Vladimir Putin y que dice que tuvo una relación bastante amena entre ambos. Llegaron a ciertas relaciones con respecto al tema Siria, se mantuvo la situación desde una estabilidad. La gente que dice que Donald Trump ha mantenido una postura similar a la de Barack Obama, no. De hecho, pese a que sí se han mantenido sanciones y muchos aspectos con respecto al tema Crimea y otros asuntos de agenda, sí se ve mucha diferencia entre Trump y Obama con respecto a la situación siria. O sea, Trump, salvo los misiles que mandó hace como 2 meses, 3, no me acuerdo cuánto es la cantidad de tiempo, pero digamos, Trump no se ha dedicado a generar desorden, caos.
en Siria, y se nota fácilmente. Y más bien el triunfo que ha tenido las tomas de Mosul, la toma de Alepo, que ya se diga que dentro de unos meses se va a tomar al Raqqa completamente, o sea, dicen de que el Estado Islámico está en caída. Entonces eso ya es ganancia, o sea, se está acabando con el terrorismo y no sé, siento que el gobierno se mantiene bien. Cepillín, ocho. Supongo que por Cepillín. No, por Chabelo. Eh, la toma del mezclito. Sí, o sea, en el fondo, la liberación de Mosul es un golpe fuerte y la muerte del líder del Estado Islámico es un golpe muy fuerte. Y creo que esto indirectamente ha unido a Rusia y a Estados Unidos. Además de que ahorita se están sacando escándalos, perdón, con lo que tiene que ver con si hubo filtraciones de información que la familia Trump o quien sea le haya dado a Rusia, pero las pruebas están diciendo que, o sea, están sacando una investigación como tipo Watergate que se dio en Estados Unidos durante la administración Nixon, y en el fondo hay mucha difamación, y entonces yo no veo que proceda nada. Y eso a veces la gente dice, oh, es que nadie quiere a Trump y no sé qué. Pues, más o menos, porque mucha gente está apoyándolo con su decisión y su manejo de la situación con respecto al escándalo que le han sacado de que el tipo le está filtrando información a Rusia y que los hackeos y que las elecciones, o sea. Vean, yo se los planteo así. Si no se hackeó, en la época de la KGB, cuando en realidad estaba la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, si no hackearon cuando eran las KGB, ¿ustedes creen que lo va a hackear ahora? Es que ahora hay más avances tecnológicos, sí, pero Rusia también tiene que desarrollarse económicamente, políticamente. O sea, esa teoría de quererle decir que todos estamos en este momento, o sea, el espionaje sí existe, pero que todos estamos solamente bajo el control de Rusia, o sea, el espionaje de Estados Unidos, potencia lo hacen. Me acuerdo cuando Barack Obama, Angela Merkel molesta, lo regañó, bueno, no lo regañó así en modo de regañada, pero sí se molestó cuando se dio cuenta de que existía el ciberespionaje estadounidense. Y nadie le dio tanta bola. Y ahora, ¿cómo sucede? Lo de Estados Unidos, lo de Rusia, porque no sé, todavía sigue ciertos medios de comunicación pensando que noviembre se puede revertir. Y no, noviembre no se puede revertir, llegando el presidente Trump. ¿Eres mexicano? No, costarricense. Esto de ahí, pues indirectamente nos ha dejado la conclusión de que tienen que empezar a aceptar el gobierno, les guste o no, o sea, eso fue lo que el pueblo quiso, los colegios electorales, los estados, no sé. Y esto indirectamente, pues, hay beneficios positivos que se tiene la administración Trump y hay beneficios negativos. Digo, hay cosas negativas. Mucho la situación que tiene que ver con México, lo del muro, que por cierto, voy a aprovechar, porque esta tiene que ver con Costa Rica. Tiene que ver con Costa Rica y con los países que se quieren mantener bajo esta línea. Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador buscan mejor manejo del café por medio del Foro Mundial de Productores de Café, que se realizó en Medellín del 10 al 12 de junio del 2017. La idea es que es mejor pagar bien a los caficultores de Centroamérica que crear un muro. Entonces el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo hoy que el mejor muro para construir en la región es pagar mejor a los cultivadores de café en Centroamérica, en aparente referencia al plan del mandatario Trump de frenar la inmigración ilegal con una barrera a la frontera. Hoy en día el mejor muro que podemos construir es pagar mejor a los cultivadores de café de Centroamérica. Es en las áreas rurales donde se concentra la pobreza, donde uno debe invertir. No hay ningún activo que tenga mejor efecto que el del bienestar en las áreas rurales. Destacó Santos a intervenir en el primer foro mundial. En esto imagínense que participó también el expresidente Bill Clinton. También participó mi presidente Luis Guillermo Solís.
el vicepresidente de El Salvador y el presidente de Colombia, Juan Orlando Hernández. Entonces, imagínense que la idea es fomentar un mayor desarrollo del café, de los productores de café en Centroamérica y Colombia. O sea, esto es bueno. La marihuana, o sea, el café más o menos, o sea, la marihuana no es tan grave. Pero el café obviamente es un producto necesario para la producción de Centroamérica. Y yo creo que hasta México también lo produce. O sea, el café es una producción que incentiva. ¿Y si es derrotado? Sí, la toma de Mosul casi que es un gran triunfo. En unos meses podríamos decir de que es fuerte. Me contaron que el café, pero ustedes son los mejores. Bueno, nosotros Colombia y Centroamérica en general genera un buen café. El café colombiano siempre ha sido visto como muy bueno. El café costarricense también tiene su tinte. Eh, Considero personalmente que sí podemos llamarnos los mejores productores de café. Estados Unidos está interesado, parece. Bill Clinton ahí fue a intervenir. Y es por la posición tropical que tenemos. O sea, Centroamérica tiene una posición tropical, Mesoamérica, llamémoslo así, porque así unimos a México y a Colombia. Tiene una posición tan exquisita con estos asuntos de que su producción de café es necesaria y le ayuda a desarrollarse económicamente. Entonces, es muy bueno. ¿Qué opino de Maduro? Una persona que llegó al poder con poco liderazgo y que no es Chávez, entonces no sabe cómo controlar una situación y se le está saliendo de las manos. Eso es lo que opino de Maduro. Mejor colombiano más concentrado. ¿Qué opina de la cocaína? Que es una droga de cierta forma peligrosa, pero que tal vez inclusive empezando a negociar un poco, se puede ir eliminando los carteles. La marihuana para mí no debería ser droga, se debería legalizar. Obviamente con controles medicinales, pero también el café árabe. Pero la cocaína, para nada, o sea, la cocaína todavía tiene cierta fuerza. Igual, no vamos a mentir, los máximos consumidores de eso no son ni siquiera los mismos latinos, son las personas que están en el norte. Entonces, yo creo que, digamos, unos mejores controles podrían hacer una situación más favorable. No se puede legalizar todas las drogas porque no vamos a terminar legalizando el cocodrilo y eso ustedes saben que no se puede. Pero, Oscar, pero digamos, yo sí creo que hay ciertas drogas que se les ha dado un castigo muy fuerte y no son tan graves. Imagínense que la marihuana es menos peligrosa que el cigarro y que el mismo alcohol. ¿Qué crees que pase con Trump? No, a Trump ahorita le están haciendo una investigación que no creo que prospere, que lo quieren vincular con Rusia y que le han hecho el escándalo CNN principalmente. Tampoco es para la payasada que él hizo de estar diciendo que los medios conspiran contra él, pero no, yo no fumo. No fumo ninguna de esas cuestiones. Pero digamos, no creo que procedan a más. O sea, Trump es un presidente ahí designado por el pueblo y se va a mantener el tiempo que pueda. O sea, le están haciendo un escándalo muy grande para lo que en realidad es. J. Man es para presidente. Oscar Espinal me llamo, por si acaso. Pero sí, el nombre. Si quieren vamos a terminar con un tema bonito que tiene que ver con tiene que ver con Israel. No es que a mí me guste Israel, es por lo que le hicieron a Israel. El pueblo no lo quería. Sí lo querían, o sea, lo que pasa es que no ganó por mayoría popular, pero los estados que gana Donald Trump es una muestra de que en serio el pueblo quería cambios económicos, sociales, de desarrollo. Y claramente Donald Trump lo que quiere es un plan de crecimiento económico, que lo está logrando. O sea, a mí no me digan que no. Lo que no está logrando es lo que hacía Barack Obama. Tener una situación social de control. O sea, cuando yo hablo de la gente que quería a Donald Trump, me refiero a la gente con todos los estereotipos, con todo el sistema, con toda la forma de ser, y también viéndolo desde la posición de que Hillary Clinton era terrible. O sea, eso hay que dejarlo claro. Yo no sé, o sea, yo entre Clinton y Trump todavía sigo pensando que Trump era mejor.
Y ustedes miran por qué. Pues que Clinton estaría en este momento bombardeando Moscú. Y Clinton, o sea, su política daba miedo y quería modificar. O sea, si ustedes se quejan del TLC-CAN, que era lo que... o del Telecan, en Costa Rica el CAFTA-DR lo quería modificar Clinton y eso nos hubiera afectado a nosotros económicamente. Entonces, les explico, o sea, uno puede sacarle platos o trapos sucios a cualquiera de los dos candidatos. Y al final yo decía, yo prefería a Bernie Sanders, pero no quedó Bernie Sanders. Le robaron las elecciones. Pero ahí creó la señora Clinton contra Donald Trump y ganó Donald Trump. Yo me quedo Bueno, vamos a terminar con esto. La ONU. Ok, ¿qué pasó con Irak? Tomaron el territorio de Mosul, el ejército, y vuelve a ser propiedad del Estado. Y con eso Irak yo creo que ya pierde la mayor cantidad o sea, de dominio que tenía el Estado Islámico. Y ya creo que se está estableciendo como un Estado soberano. Solo falta Siria. Y ya estamos a pocos meses de ver la caída, por lo menos geopolítica, del Estado Islámico. Porque el terrorismo se va a mantener, ¿verdad? O sea, terrorismo no tiene necesariamente una afiliación geopolítica. La gente puede volverse loca en cualquier momento y hacer un desorden. Entonces ahí sí, esperemos de que no pase nada, pero eso siempre se va a mantener, ¿verdad? La cuestión terrorista. Por lo menos geopolíticamente el Estado Islámico ya es débil. La ONU condena los planes de Israel de ampliar colonias en Jerusalén del Este. ¿Qué estudio? Relaciones internacionales, correcto. Estudio relaciones internacionales con especialidad en diplomacia. La ONU consideró hoy alarmante los planes de Israel para construir nuevas viviendas en las colonias de Jerusalén del Este y condenó este tipo de acciones por amenazar la paz y minar la solución de los dos estados. La organización está además profundamente preocupada por las informaciones que apuntan a la Comisión de Planificación del Distrito de Jerusalén. Va a discutir proyectos para añadir más unidades de barrio de Seir Harak, dijo el portavoz Stefan Dujarric. Esto es muy importante. Es un golpe muy fuerte para, ¿cómo se llama? Israel. Ya Palestina es un estado miembro, un estado observador. Está en proceso de hacerse un estado miembro de la ONU. Y ustedes saben que cualquier estado que se legalice en la ONU ya, digamos, tiene más soberanía y más reconocimiento internacional, porque es el organismo más fuerte del mundo. ¿Qué sucede? Todavía sigue la expansión israelí de colonias en el territorio, principalmente en la parte del este, que no es propiedad de ellos. En realidad están divididos de una forma en la que le quede esos territorios que son cisjordanos y la parte de Gaza en control de los palestinos. Lo que sucede es que Israel, porque nadie le ha ayudado ni le ha establecido a Palestina como un estado miembro, sino que lo que sucede es que Estados Unidos pone veto siempre en las decisiones, ha logrado un éxito. Y al final de los Illuminati, al nuevo orden sí lo creo, y es económico, y lo rigen las personas más poderosas del mundo, y las multinacionales. Pero los Illuminati no, o sea, eso ya eso es como la masonería, o sea, eso, no, Illuminati no, eso ya está raro. Pero el nuevo orden mundial sí lo creo. Y lo que está haciendo la ONU es poniéndole un alto. O sea, yo sé que la ONU muchas veces trata de poner normas y acciones y la guerra palestino-israelí toda la vida ha existido y parece que no va a tener fin. Y la ONU nunca va a pensar ayudar, y ese es tal vez el mayor fracaso de la ONU. Pero, todo el mundo espera que Palestina por fin tenga un territorio limítrofe, determinado, y que ya Israel deje sus pretensiones. Es que parece absurdo. Parece absurdo. ¿Cómo Israel todavía sigue tomando territorios? Imagínense que tiene los altos del Golán, que son sirios, y no se los ha devuelto. O sea, no se los ha devuelto por puro gusto, porque los altos del Golán no deberían de ser propiedad de ellos. Y bueno, ahí se justifican mucho porque son el pueblo elegido de Dios. Y no me sirve. O sea, como les digo, no me sirve. No es correcto. Están violentando el derecho internacional utilizando un derecho teológico. No, ni teológico, están usando la voluntad divina. Y eso no es justificable.
Está bien, se les dio un territorio a los israelíes, pero o sea, las acciones que han tomado después no eran correctas, ya tenían un límite establecido. Entonces yo siempre he sido muy escéptico con Israel, porque yo creo que no están practicando de la forma que deberían las acciones. No estoy viendo. Eh, pero con respecto al tema de Israel, debería ya tener los límites. Pero mientras se mantenga defendido detrás de Estados Unidos, que pone los vetos al principio de formación del Estado palestino, vamos a estar mal. Y es porque en Gaza, por ejemplo, se maneja el grupo Hamas como el poder ejecutivo, mientras que en lo que tenemos como Cisjordania es Fatah. O sea, son dos diferentes movimientos ideológicos palestinos que tienen dos visiones diferentes. Entonces, eso es lo que le molesta tal vez a Israel. Decir, bueno, estos están aquí bombardeándome y haciéndome la guerra, estos son más pacíficos, pero en el fondo ninguno de los dos son legítimos, quitemos el territorio. Y poco a poco los van desplazando, los van metiendo en un hueco, hasta que se terminen extinguiendo los benditos palestinos, y entonces nosotros salgamos diciendo, Palestina nunca existió. Ese es el problema entre Israel y Palestina. Y los países europeos y también los países árabes están tratando de decirle a Israel, pare, ya no es, o sea, se está aprovechando bastante de la situación. Y eso es lo que se cuestiona, ¿verdad? Bueno, gente, me voy despidiendo. Nos vemos el jueves con más noticias sobre lo que pasa en el mundo. Vamos a ver qué sucede con respecto a temas como Venezuela, Siria, Irak, mismo Costa Rica, México, los Estados Unidos, África podría ser, China. Vamos a ver si sucede algo interesante. Y nada, tengan un buen día. Nos vemos. Pásenla bien. Gracias. Y nos vemos el jueves. Chao. Hasta luego.